Muy bien, muy buenas noches. Continuando con nuestro trabajo que venimos desarrollando todos los sábados, la presentación del máster Julfren Jonathan González Ramírez, que él está en Madrid, se realizó con anticipación. Vamos a dar por inaugurado en el segundo ciclo de este año 2024 el 20º Seminario Internacional que tiene como título El transhumanismo dentro de la filosofía de García Vaca, que está a cargo del máster Julfren Jonathan González Ramírez. Él que nos acompaña desde España. Vamos a realizar la presentación correspondiente. Él tiene los estudios de licenciatura en Ingeniería de Redes y Comunicaciones en la Universidad Tecnológica del Centro de Venezuela. Además, tiene los estudios de maestría en Educación con mención en Gerencia en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Asimismo, tiene los estudios de máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Y actualmente viene realizando un doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Su línea de investigación es sobre la filosofía de la tecnología y los directores de su tesis, como director está el doctor Miguel Ángel Quintanilla. Además está el doctor Antolín Sánchez Cuervo. Para el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio contar con este ponente que, si nosotros ya advertimos por su trabajo que viene realizando en las redes sociales, particularmente en su canal de YouTube, por donde empezamos a tener la comunicación y el contacto, se viene dedicando al estudio de la filosofía de Juan David García Vaca, un filósofo muy, muy importante, y por la vigencia de su pensamiento y la actualidad que recobra en estos tiempos en relación a esto que vive el mundo después del lanzamiento del chat GPT en ese noviembre del año 2022. Entonces, todo un honor y todo un privilegio para todo el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Bueno, el tema que trato en mi tesis doctoral es acerca de Juan David García Vaca, que es un filósofo eh, que ha tenido unas ideas bastante adelantadas para su tiempo, sobre todo en el campo de la filosofía de la técnica.
Nosotros, mi director y yo, el doctor Antolín Sánchez Cuervo, junto a Miguel Ángel Quintanilla, escuchando en una oportunidad una conferencia del doctor Arechaga Burgos, nos dimos cuenta que podíamos darle vida a la filosofía garciabaquiana, podíamos revitalizarla con un tema que está bastante de moda, que es el tema del transhumanismo, y que bueno, hemos visto que muchos de los conceptos que, que se trabajan dentro del transhumanismo ya le había dado vida García Vaca. Por eso es que hemos pensado en hacer una tesis que pueda consagrarlo, que pueda eh, actualizarlo, que pueda honrarlo, digamos, como un precursor hispanoamericano del transhumanismo, porque el problema del transhumanismo es que es una filosofía que se ha estado trabajando en el mundo anglosajón desde ya hace bastantes años, también en el mundo hispano, pero con menos intensidad. Y a partir en España de la publicación del libro Transhumanismo de Antonio Diegues, que por cierto lo tengo acá, me parece que en 2017 en 2017 sí, empezó a haber una especie de moda aquí en España acerca de este tema, que la verdad es que es bastante interesante y que se ha estado ahora abordando aquí en España desde congresos, desde simposios, desde libros, etcétera. Entonces, bueno, eh, insisto, creemos que Juan David García Vaca es un precursor hispanoamericano del transhumanismo o del biomejoramiento humano, ya que el transhumanismo, digamos, trae a debate muchos, eh, mucha confluencia de ideas y tiene muchos detractores como tiene muchos aliados. Entonces prefiero yo en general siempre hablar de biomejoramiento humano. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de eh, reseña acerca de quién es este tío, este señor, esta persona, Juan David García Vaca. Fue un filósofo español cuya obra es tan variada y tan extensa que se contabiliza en unos 500 textos, entre libros, artículos y traducciones. Recordemos que Juan David García Vaca, estando en Venezuela, traduce todas las obras de Platón, que es un gran legado que nos ha dejado García Vaca y en general los filósofos del exilio del 36, españoles, tuvieron una labor de traducción sumamente importante que ya he dicho en varias oportunidades y que también se lo he oído, por supuesto, al doctor Antolín Sánchez Cuervo, que ha sido una labor poco celebrada en estos filósofos. La vida de este filósofo estuvo atravesada por factores religiosos y políticos que condicionaron hasta cierto punto su pensamiento filosófico. La filosofía baquiana es un haber muy importante para la filosofía española y en general hispanoamericana, pese a que la mayor parte de esta obra no fuese pensada ni escrita en la península. En vista de que este hombre tomó la decisión de marcharse de España en 1936, es por eso que se le considera como uno de los filósofos del grupo del exilio de este año. Entre su vasta obra se pueden encontrar libros que tratan sobre teología, filosofía antigua, literatura, lógica, del cual fue un gran adelantado, un gran experto, filosofía de la técnica, de los primeros, pudiese decirse, filósofos hispanoamericanos que trataron este tema, filosofía de la ciencia, y llegó a escribir incluso hasta de biología, filosofía de la biología, entre muchos otros. En la actualidad se ha abierto un campo de estudio por parte de la filosofía, en la actualidad, digamos, bueno, recientemente en comparación a otros grandes campos de la filosofía, que se dedica a reflexionar sobre las ideas e hitos de aquellas disciplinas que desarrollaron tecnologías de alto impacto, como la inteligencia artificial, la robótica o la reciente biología sintética. Estas tres últimas confluyen en la teoría transhumanista, que está puesta bajo la lupa de la filosofía por las ideas que derivan de esta tendencia, de esta teoría transhumanista.
El transhumanismo tiene dos vertientes, más o menos para explicar qué es, para hacer un breve resumen, que es por un lado la cibernética y por otro la biotecnología. Desde ambas posturas se busca que el ser humano trascienda a su propia especie y se convierta en lo que se denomina el Homo excelsior. Esta sería, digamos, la nueva denominación de la especie poshumana. Una nueva especie que tendería a la inmortalidad. Esta meta sería buscada desde la cibernética con la hibridación mente-máquina, es decir, se tendría la capacidad de volcar la mente vista y tratada como un software en un ordenador que cumpliría la función de nuestro cuerpo, es decir, volcaríamos toda nuestra mente dentro de un ordenador y tendríamos a partir de esa nueva, eh, de ese nuevo soporte, ya no biológico, sino mecánico, la posibilidad de continuar en este plano, digamos, terrenal, por decirlo de alguna manera. Es decir, no pudiésemos morir. Por otro lado, la biotecnología conseguiría esa inmortalidad tan deseada, pero desde la aplicación del biomejoramiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Desde la postura de que la vejez es vista como una enfermedad y que como cualquier otra enfermedad puede ser investigada, tratada, prevenida y curada, entre otras tareas, ¿no? Entonces, esta visión está sustentada desde la zoología, donde se pueden encontrar especies animales muy longevas, cuyo envejecimiento es muy lento, como por ejemplo las ballenas boreales, perdón, el pez koi, las tortugas, las almejas de Islandia, entre otros. Así también el biomejoramiento humano avisora a través de tecnologías como la biología sintética la posibilidad del mercado genético, donde se podrá elegir las cualidades óptimas con las que se desea que nazcan los niños. Oído absoluto para la música, por ejemplo, o inmunidad hacia ciertas enfermedades, una altura específica, un color de piel específico, entre otros. Pese a que muchas de estas ideas pueden catalogarse como ficción, es cierto que ha habido muchos progresos en los que la biología sintética y genética, a los que la biología sintética y genética se refiere. Por ejemplo, la terapia senolítica, que no solamente ha sido probada en animales, sino también en seres humanos. Y es, digamos, de las más prometedoras, aunque últimamente han habido algunos estudios que dejan mucho que desear acerca de los resultados positivos, de los primeros resultados positivos de la terapia senolítica. Pero bueno, eso sería cuestión ya de adentrarnos en este tema en particular en otra oportunidad. Está claro que el devenir de nuestra especie ha estado atravesado por la técnica, eso sin duda, y ahora más que nunca por la tecnología, en un sentido amplio, porque pudiéramos hablar de la tecnociencia, ¿no? Ahora eh, como término específico, por ejemplo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra forma de vida han sido invadidos por los productos tecnológicos o en seres, en términos vaquianos, si queremos hablar, cada vez más especializados y sofisticados. Esta palabra en seres es una palabra interesante, este término, porque para García Vaca, hablar de artefactos realmente es hablar de enseres. Entonces, bueno, yo utilizo mucho esta palabra para ser más específico, ¿no? Como trabajo en términos vaquianos, pues, pero aunque en Latinoamérica se utiliza mucho, la palabra aquí en España estaba casi olvidada. Por ejemplo, o retomando, desde prótesis conectadas a nuestros cerebros hasta asistentes virtuales controlados por voz. Estos son enseres tecnológicos que están muy cercanos a nuestra vida hoy día. La tarea de la filosofía y actualmente la que reflexiona sobre la tecnología es entender el fenómeno técnico-sociológico para así poder discernir entre lo científicamente posible, o sea, lo real, y lo que no es otra cosa que literatura o utopía en base al transhumanismo, para así reconocer los riesgos y anunciar el peligro de aquellas teorías que desemboquen en alguna ideología o dogmatismo. Eh, Antonio Diegues, en este libro, Cuerpos Inadecuados, nos dice que él
él cree que el transhumanismo, más que una corriente filosófica, termina siendo un tipo de ideología. Filósofos de gran prestigio han estado estudiando estos temas, los temas del transhumanismo, desde diferentes puntos de vista. Algunos como Sloterdijk creen que el proyecto ilustrado o humanista no ha funcionado y que es necesario dar paso a la tecnología para que intervenga en la creación de hombres y mujeres más y mejores humanos. Otros como Harari ven en la tecnología, este filósofo israelí, ven en la técnica la posibilidad de modificar al ser humano en una medida tal que puedan pasar de ser animales a dioses. Y, y digamos, esta visión de pasar de ser animales a dioses es una visión muy vaquiana porque García Vaca habla de algo que él denomina la escalera dialéctica, que es cuando el hombre ha pasado de ser criatura o criatura de la naturaleza a ser señor de la naturaleza, a ser creador, que es el punto máximo al que puede aspirar el hombre y ser casi dioses, él incluso modificar su propio cuerpo. Entonces, esta idea de Harari de pasar de animales a dioses no es algo muy original de él, ya lo había pensado García Vaca en, en el año 40, 1940. También se pueden destacar las ideas de Habermas desde la izquierda política o los argumentos de Fukuyama y Leon Kass desde la derecha, porque hay posturas pues desde todos los sitios, desde todas las posiciones políticas. Ya por los años 30, Ortega y Gasset escribe y da una serie de lecciones sobre la técnica, teniendo en cuenta y anunciando la importancia que ésta tendrá para la filosofía futura. Así pues, hace su meditación de la técnica, donde expone sus ideas acerca de lo que la técnica significa y sobre el papel que juega el hombre en el actual mundo técnico. Para Ortega y Gasset, la técnica es el ahorro del esfuerzo que permite obtener tiempo para el ocio, siendo este de gran importancia para el hombre porque lo motiva a crear lo superfluo y a amueblar el mundo. Este es de los primeros filósofos de carrera, como indica Mitcham, o filósofos profesionales que se dedica a escribir y reflexionar sobre la técnica. Recordemos que él escribe Meditación de la Técnica en el 33, pero ya previamente en otros escritos se había hecho cargo de este problema o había pensado acerca del hecho técnico, ¿no? Y pese a que se habían escrito incluso antes algunos libros sobre técnica, no es hasta que Ortega y Gasset escribe Meditación de la Técnica que se hace eh, un estudio más profundo sobre el hecho técnico. Entonces, por eso Mitchell lo declara como, si no el primero, uno de los primeros filósofos profesionales que se dedica a escribir y reflexionar sobre la técnica. Esto hace que su pensamiento sea muy visionario al respecto, el de Ortega, y que sea un filósofo muy citado por los actuales transhumanistas, cuando él habla de, de temas como, por ejemplo, que el ser humano, el hombre, es un centauro ontológico, o frases muy citadas como, por ejemplo, que el hombre tiene que hacerse cargo de su autofabricación. La técnica explica, dice, la técnica es la forma, explica él, que tiene el hombre para dominar sus circunstancias. Su circunstancia es su naturaleza, su estar, sus circunstancias, ahí, donde está circunscrito, para humanizar su estancia en el mundo. Si el hombre no gozara del don de la técnica, por decirlo de alguna manera, pues nosotros seguiríamos siendo unos salvajes más. Al conocer, imaginar y manejar la técnica, el hombre ya está en capacidad y en obligación de diferenciarse de los demás seres. En esta obra, es decir, Meditación de la Técnica, se exponen algunas ideas que parecen de corte transhumanistas, avant la lettre, como el hombre no tiene naturaleza, sino historia. El hombre es un centauro ontológico, como ya dije, o el hombre debe autofabricarse. De la estela orteguiana surgieron también otras visiones sobre la técnica, hablando de filósofos del exilio, de la Escuela de Madrid, por ejemplo, Gauss, de la Escuela de Barcelona, Nichols, y por otra parte García Vaca, que escribe su elogio de la técnica.
Bueno, hubo otros filósofos también españoles, como García Morente, por ejemplo, que escribieron sobre la técnica. eh, pero bueno, eso lo digo como dato, ¿no? Entonces García Vaca escribe el elogio de la técnica en 1968. Mientras que Gao y Nicole coincidían en una visión pesimista, García Vaca armonizaba con la visión optimista de Ortega, teniendo puntos en común como la negación de una esencia o naturaleza humana. Es decir, Ortega y García Vaca no ven que el hombre tenga una esencia inmutable, o no hablan de una naturaleza humana también cerrada, sino abierta. Insisto con lo que comenté anteriormente, para Ortega el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Entonces, eh, eso que, esa esencia o esa naturaleza humana de lo que hablan los bioconservadores, para ellos es totalmente mutable y de hecho para García Vaca es el producto inicial, la materia prima para para la construcción del propio hombre. Entonces, para ambos filósofos, Ortega y García Vaca, la técnica no debe generar ningún tipo de miedo ni rechazo, porque la técnica nace con el hombre y ha evolucionado, aunque García Vaca prefiere decir mutar, con el propio hombre. Cualquier resistencia que se pueda dar a la técnica viene dada desde la ignorancia, dice García Vaca. Sin embargo, estas posturas no son inocentes. Tanto Ortega como García Vaca creen que el hombre debe hacerse cargo de la técnica para que ésta no termine por convertirse en un peligro. Es decir, cuando él dice que, cuando digo que estas posturas no son inocentes, lo que quiero decir es que ellos reconocen también que en un mal manejo de la técnica puede convertirse en un verdadero peligro, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de bombas nucleares o etcétera, sino más bien de del no hacerse cargo de una difusión, de una educación acerca de la técnica, de que el hombre no conozca su pasado técnico, no conozca lo que García Vaca llama la estela de los artefactos, es decir, del hombre hacerse cargo de la propia responsabilidad que genera eh, todo todo su recorrido inventivo de la técnica. Entonces, esa ignorancia va a recaer en un peligro acerca del uso o desconocimiento de la técnica. Entonces, en el trabajo que hago, se tiene la intención de presentar la tesis de un García Vaca, precursor del transhumanismo, y es por ello que es necesario revisar su proyecto filosófico, así como también su órbita, es decir, aquellos filósofos hispanos que también pensaron la técnica, pero con una visión que pueda ser tomada como proto-transhumanista. Es por ello que he realizado también algún estudio acerca de la visión orteguiana de la técnica, ¿no? Ahora, el transhumanismo se caracteriza por la posición no esencialista de sus teóricos. Para ellos, la naturaleza humana no es vista como algo fijo e intocable. Fíjense que ya ahí hay empezamos con una coincidencia. Si es que existiera esa naturaleza humana. De hecho, de haber algo como naturaleza humana, eso no impediría su transgresión, ya que el hecho de ser natural no significa que sea bueno, lo que es tomado como una falacia naturalista. Es más, para los seguidores del transhumanismo, el hombre está obligado a intervenir en esa naturaleza humana, si tiene las herramientas y condiciones apropiadas para superarla y trascenderla. Es decir, si existe la naturaleza humana, no podemos caer en la falacia naturalista de decir, como es natural, quiere decir que es buena. No, todo lo contrario. Si existe, entonces sí. Y nosotros estamos en las capacidades y en las condiciones y con las herramientas necesarias para modificarla, entonces nosotros estamos en la obligación de, de modificarla, de hacer que de esa naturaleza salgan otras cosas, que broten cosas nuevas, novedades, ¿no? Entonces, eh, el transhumanismo, de hecho, defiende lo que Savulescu llama, Savulescu es un transhumanista bastante conocido,
un teórico, Julian Savulescu, muy laureado en este tema del transhumanismo, que ha escrito mucho, y él llama a algo, a esto que he dicho, lo llama principio de beneficencia procreativa, que es precisamente si tenemos la capacidad de mejorar algo, estamos en la obligación de hacerlo. En este sentido, entra en juego el concepto bacchiano de transfinitud, que expresa la posibilidad del hombre de superar límites, aunque sabiendo que encontrará otros, pero que también puede superar esos límites. Es decir, la transfinitud para García Vaca no es saltar del punto A al punto C, no, es pasar del punto A por el punto B y luego al punto C y del punto C al punto D. Es decir, es transfinitud, es tender al infinito, pero pasando por cada escalón que me permita a mí ir superando paso a paso las barreras que me pone justamente la infinitud. Porque para García Vaca, eh, García Vaca está claro, a diferencia de los transhumanistas, de que el hombre no es infinito, el hombre es transfinito. El hombre no puede llegar a la infinitud, porque para llegar a la infinitud hay que ser un espíritu puro. Y ser un espíritu puro redundaría en una antinaturalidad del hombre. El hombre necesita de su cuerpo para poder tener una sensación del mundo que le rodea. Entonces el hombre lo que puede aspirar es a la constante transfinitud, a la superación de, de barreras, pero nunca a la infinitud. Eh, entonces siempre va a superar, siempre se va a encontrar nuevos límites, uno tras otro, pero puede el hombre sobreponerse a cualquier limitación, ya sea propia o extraña, y es la técnica, el soporte justamente para ello, para poder superar uno tras otro cada una de esas barreras. Por eso indica, la técnica es por intención y programa, esto lo dice García Vaca, superación de tales límites. ¿Cuáles límites? Los naturales. Tanto la transfinitud como la transubstanciación son conceptos que pertenecen al proyecto filosófico de García Vaca en el sentido metafísico. La transubstanciación, cuyo origen viene desde la lectura que el Navarro, es decir, García Vaca, hizo del cardenal Cayetano, se refiere a la forma última de cambio que se puede experimentar. Para García Vaca hay tres etapas que nos llevan a la transubstanciación. La primera es la etapa de la interpretación. La segunda es la transformación, porque la interpretación no lleva a ningún cambio. Solamente es eh, intentar comprender qué es lo que hay a mi alrededor. La transformación es un segundo paso o una segunda fase donde ya yo me tomo la tarea de cambiar las cosas. Pero lo que tiene que buscar toda ciencia, o lo que tiene que buscar la filosofía también, es la tercera etapa, la transubstanciación, que es justamente el cambio no solo de forma, sino en esencia de las cosas. La importancia de esta última, de la transubstanciación, se da porque el cambio que se experimenta no es solo óntico, sino ontológico, sin desperdicio alguno. Esto lo diferencia de la transformación, que es solo un cambio, de forma. Es decir, la transformación es solamente eso, transformación, cambio de forma. Mientras que la interpretación no hace ningún cambio sobre lo analizado. El cambio solo se produce en la visión que tenemos sobre ello. Entonces, el transhumanismo tiene como finalidad el cambio total de nuestra especie, ya sea desde el proyecto Cyborg hasta la inmunidad total, con la creación de bases nitrogenadas sintéticas que no puedan reconocer los virus, o con la llegada de la velocidad de escape de la longevidad, que según lo plantea Aubrey de Grey, será en el 2029, y de darse alguna de estas posibilidades, con el uso de la técnica o de la tecnología, de la biotecnología, nuestra especie tendería a la inmortalidad. Además de hacerse el hombre diseñador de su propia especie. En cambio,
sería una forma de transustanciación. Ese cambio, por dicho, sería una forma de transustanciación del hombre. El transhumanismo busca, como dije anteriormente, pero para ponerlo un poco más claro, o el proyecto Cyborg, que es que nosotros podamos volcar la mente en un soporte, como dije antes, mecánico, informático, y a través de ahí, pues nosotros poder continuar viviendo, o a través de la biología sintética o de la biotecnología, poder conseguir la forma de que no envejezcamos, de rejuvenecer también nuestras células y año a año, a través del avance tecnológico, poder encontrar nuevas formas de superar nuestras enfermedades. Y al rejuvenecernos, pues no tendríamos, eh, digamos, la, la posibilidad, digamos, de morir por una enfermedad o de morir por vejez. Desde otro punto de vista también, si encontramos las maneras de hacer, de crear nuevas bases nitrogenadas sintéticas, pudiéramos adquirir un tipo de inmunidad que nos haría, valga la redundancia, inmunes a cualquier virus. Entonces, conseguiríamos un tipo de inmortalidad. Bueno, realmente no es inmortalidad, sería amortalidad, porque no estaríamos exentos de un accidente o del suicidio, etcétera. Entonces, más que inmortalidad sería un tipo de amortalidad. Y por supuesto, si eso se consigue, sería una forma de transustanciación del hombre. Por otro lado, el proyecto Baquiano no queda ahí, o sea, no queda en la búsqueda de la transustanciación como tal. Podemos encontrar su sentido antropológico, en el que se encuentra el hombre como un ser capaz, con miras a una autorrealización posibilitada por la técnica, a la cual él está dado y es connatural. En esto también coincide con Ortega, que ve al hombre como un ser constitutivamente técnico. El hombre baquiano es aquel que busca diferenciarse de los demás seres, que busca emanciparse de la naturaleza o de cualquier otro ente, ya sea metafísico, como por ejemplo Dios. Por ello es importante la noción de hombre primero o primario, porque claro, García Vaca eh, ve que el hombre continúa siendo, eh, por decirlo de esta manera, esclavo de una idea de Dios. Entonces no termina el hombre sabiéndose a sí mismo como el único Señor y creador y centro ordenatorio del mundo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por ello es que él dice, el hombre primero, el hombre primario, aquel que ha pasado de ser esclavo a señor de la naturaleza, es el hombre al que deberíamos, del que deberíamos darnos cuenta que somos. Este hombre que ha subido la escalera dialéctica que nombré antes tiene como característica principal su capacidad creadora. Entonces, si para Heidegger el hombre es ser para la muerte, para García Vaca sería un ser para la innovación. El hombre entonces sería ser para la innovación. Esto se puede evidenciar con la estela de artefactos que ha dejado el hombre a lo largo de su historia. Desde la técnica naturalizada, que es la primera etapa de la técnica, hasta la técnica de su tiempo, o sea, la técnica de nuestro tiempo, que es la que García Vaca denominó en su momento como una técnica de explosivos, donde el hombre técnico se ha vuelto un verdadero fenomenólogo por ser el explosivo de la realidad, dice García. En este trabajo que estoy haciendo, entonces es necesario revisar el concepto de persona de García Vaca, ya que el fin final del transhumanismo trastoca el sentido actual que tenemos tanto de cosa como de persona. En este mismo sentido, también la noción de cuerpo es necesario revisar la que piensa García Vaca del cuerpo, ya que muchas de las promesas y una rama del transhumanismo se basan en la desaparición del cuerpo como soporte de la mente, es decir, como soporte biológico. Será necesario entonces abordar el pensamiento vaquiano, es lo que hago, sobre los peligros y límites de la técnica y de estas tecnologías aplicadas al transhumanismo.
ya que ante el poder adquirido por el hombre, éste puede creerse Dios sin serlo, o mercantilizar al propio hombre, que eso sería el peor de los miedos que tendría García Vaca sobre las antropotecnias. Eh, pues yo dejaría esto hasta aquí en base a que, claro, a mí lo que me gustaría es ya tener un diálogo con las personas que me estaban viendo y, y bueno, en principio esto sería un poco la presentación de mi trabajo, hablar un poco sobre el enlace que existe entre García Vaca y entre el transhumanismo, que como pueden ver, incluso eh, el transhumanismo moderno nace mm, más allá de los años 80 y ya García Vaca en los años 40 estaba hablando de inmortalidad, de transfinitud, de transustanciación. Incluso los defensores del transhumanismo y específicamente de Julian Huxley nos indican que a través de sus escritos que fue este Julian Huxley el primero que habló de transhumanismo, o sea, que acuñó el término, pero yo no sé si tengo por aquí, sí, nuestro querido Carlos Beorlegui Rodríguez en este libro interesantísimo que se llama Nuevas tecnologías, transhumanismo y naturaleza humana, nos indica en una investigación que se hizo que al parecer sí, Huxley no acuñó el término en el 27, sino en el año 51 en una conferencia en los Estados Unidos, pero que anteriormente en los años 40 realmente fue un canadiense de nombre Lightholm el que eh, hizo por primera vez o trajo a la luz por primera vez el nombre de transhumanismo en base a una traducción que se hizo de la Divina Comedia al inglés. Y, y si fuese eso cierto, incluso García Vaca estuviese adelantado, porque ya en el 39 nos dice Arechaga Burgos, se, se fundamentaron, se fundaron, mejor dicho, las bases de la transfinitud. Y la transfinitud, entonces estaría a un paso antes del término transhumanismo, porque para mí transhumanismo no es más que otra versión de la transfinitud garciabaquiana. Pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí, ya luego de media hora conversando. Eh, no sé si tú tienes alguna pregunta, querido amigo, Ninguna, Jonathan. Todo muy o claro. alguna aclaratoria, porque la verdad que al estar leyendo, pues también hay momentos en los que se siente un poco mecanizado. Eh, Eh, de tu presentación y de ese trabajo que viene usted realizando, Jonathan, todo muy claro, muy, muy claro. No hay ¿Te problema de parece? parte. Sí, correcto, correcto, carambas. Acercarnos al pensamiento de Juan David García Vaca, como usted lo señala muy bien, un precursor en esta parte del mundo y más bien es un aporte lo que usted está realizando, porque de aquí a cuánto tiempo encontramos un profesional que pues haga un poco de justicia a quién fue en obra y en pensamiento, y esa trascendencia y esa importancia de uno de los primeros hombres de esta parte del mundo que tradujo a Platón. Wow. No, no, Jonathan, muy Correcto, maravillosa correcto. la presentación, muy digna el estudio que usted viene realizando y desde ya para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, este va a ser un primer contacto que empezamos a tener aquí desde Lima, Perú. Las
desde el momento que estamos grabando. Usted nos acompaña, Jonathan, por favor. Oye, a mí ha sido un gusto. Sí que me siento un poco apenado, un poco avergonzado, porque bueno, insisto, al estar leyendo, pues hay momentos en los que pareciera un poco mecanizada la presentación, al no poder estar presente con los demás compañeros, eh, pues no pudiese yo aclarar muchas partes que quizás quedan ensombrecidas de la lectura, pero bueno, confío en que tú podrás hacerme llegar cualquier comentario, cualquier duda, tú en particular o usted en particular que tenga. Yo estaré sumamente agradecido con vuestro feedback. Pero en líneas generales sí que la intención de esto es eh, revitalizar la filosofía garciabaquiana, que es una filosofía un poco olvidada, sobre todo aquí en España. Eh, si tú le preguntas a cualquier estudiante de filosofía, conoce a Ortega, pero no conoce a García Vaca, no conoce a Nichols, no conoce a Gauss, lo conocen bueno, por la traducción de Ser y Tiempo, pero, pero no va más allá, ¿no? Entonces, García Vaca ha sido un filósofo que ha hecho filosofía de forma muy original, que es lo más importante que tiene este hombre, ¿no? La originalidad de su filosofía, la originalidad de su pensamiento, lo adelantado que fue en relación a sus demás compañeros, su visión positiva de la técnica, esa visión filotecnista, de ver en la técnica una forma de progreso para la humanidad. Incluso pudiéramos hablar de exacerbada, porque eh, García Vaca a veces ve en la técnica y en la ciencia una, un- o profesa un tipo de fe de tipo religiosa, como un tipo de panacea a todos nuestros problemas, ¿no? Entonces a veces lo exacerba mucho. Y, y con esto, pues, eh, traigo a la luz un poco también la creencia o de Beorlegui, de Carlos Beorlegui, que en uno de sus artículos sobre la inmortalidad en García Vaca, pues también dice lo mismo, que ve que García Vaca ve en la técnica la ve como una religión. Pero claro, García Vaca tuvo, además de su formación filosófica, se adentró mucho en el estudio de la física más moderna de su tiempo. Él estuvo estudiando, me parece que en Múnich, bueno, en Alemania, estuvo estudiando física con Sommerfeld, que me parece que fue uno de los más, no sé si fue premio Nobel, no lo recuerdo, pero sí que fue uno de los grandes estudiosos de, de la física, de la cuántica, del átomo en particular, ¿no? Entonces, además estuvo en París estudiando en el Instituto Poincaré, matemáticas, pero matemáticas muy avanzadas, y, y fue siempre un filósofo que no se quedaba eh, no se quedaba con la metafísica. O sea, él necesitaba trascendencia para la filosofía y se daba cuenta que la metafísica no se lo daba, que el único brazo posible que haría que la filosofía llegase a una etapa de transustanciación sería a través de la técnica y de la ciencia, porque era la única forma de encontrar, de develar los enigmas del mundo, ¿no? Y ya, bueno, parece que el transhumanismo es justamente, bueno, no el transhumanismo como corriente, sino eh, la biología sintética, o que ha resultado una revolución dentro de la biología, o eh, las tecnologías info,
que terminan al final confluyendo en todo esto que llamamos antropotecnias, parecen un tipo de ejemplo claro de todas esas ideas visionarias que tuvo García Vaca en su momento, amigo. Yo no quiero quitarte más tiempo, además es muy pronto allá en Lima. Jonathan, te comento, hacíamos los estudios de la maestría y los estudios de doctorado en paralelo con la doctora María Beatriz Cerdán Flores, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en la Universidad Nacional de Educación, ambos, tanto ella como yo, en estudios de maestría, estudios de doctorado, y nosotros, quien habla, advierte lo oculto, lo especializado que era Juan David García Vaca. Yo encuentro una de sus primeras publicaciones, El dominio del griego. Correcto. Oye, sus obras, las escritas, si muy bien están escritas en español, pero él maneja muy bien el griego. En algún momento encuentro todas las obras completas de la traducción de Platón. No, ya nos daba una idea y se hacía justo por momentos cuando decías los estudios de la física de parte de, en este caso, García Vaca, porque en Meditación de la Técnica, Ortega hace la referencia en las últimas partes de su capítulo de la importancia de las ciencias físicas en el contexto de ese momento. Mira, los dos en paralelo. Y yo siempre lo he dicho en algunos videos que hemos trabajado en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Hoy por hoy, nuestra sociedad, hoy por hoy, hablando de inteligencia artificial, la importancia de los estudios de la electricidad, de la electrónica en ese contexto al día de hoy. Y entonces resumíamos que la importancia de la educación técnica, tecnológica, hoy por hoy, partía de ese conocimiento y de ese dominio de las ciencias duras aplicadas a los campos de la física, de la química, y que eran estas las sociedades, eran estas las que se proyectaban a tener una visión de futuro y como núcleo de lo que es la técnica, de lo que viene a ser la tecnología y hoy que vivimos en el mundo, este despegue, esta nueva etapa, este despertar de la inteligencia artificial, dos hombres visionarios en su momento, y tú con el trabajo que vienes realizando, se va dando el valor y la importancia, yo diría, a un hombre excepcional, a un pensador original en muchas de sus ideas, porque García Vaca tiene para analizarle desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, y sobre todo, el libro que yo encuentro acá en Lima, Perú, yo lo encuentro por una cosa, pero de casualidad, fortuita. Cuando yo veo el título y empiezo a documentarme, curiosamente, yo encuentro un video de él en YouTube, una pequeña presentación que le hace un español, una entrevista, y si no me equivoco, estamos hablando más de 10, 12, 13, 14 años, yo encuentro una presentación de él en original. No sé si era, no recuerdo bien si era de 30, de 40 minutos, pero él, un fuera de serie. Y yo advierto en la tesis entonces, en paralelo con lo que hacíamos con la doctora María Beatriz Hernán Flores, no, yo a él le sigo de buen tiempo. Hay Eh, una, sí, hay una entrevista que se le hizo aquí en España, García Vaca está, eh, pero la quitaron de YouTube. No sé si sería esa misma. Correcto, porque ya no la encuentro. Esa Sí, entrevista es la que ya no encuentro. Cuando yo me referenciaba con pero algún amigo a veces
por la falta de un libro que se difunda su pensamiento, por la falta de que tenga acceso el gran público, ese video ya no lo encuentro. Te estoy hablando cuando hace 10, 12, 13 años, en paralelo a la maestría y el doctorado, yo sí recomendaba a algunos amigos, ¿quieres saber quién es García Vaca? Accede al video que te comparto. Entonces, ya no, tienes toda la razón. Solamente hay un videíto de minutos, ahorita, de minutos, pero Pero si quieres te envío, yo creo que tengo por ahí la entrevista en escrito. oye, por favor, Jonathan, nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, acercarnos a García Vaca, acercarnos a Ortega y Gasset, eh, yo en una de esas locuras en la vida, había cobrado un trabajo profesional de consultoría, de asesoría científica, y yo me iba camino al trabajo. Entonces, en una de las bibliotecas, yo advierto toda la colección completa de revistas de Occidente de José Ortega y Gasset. Vale. Entonces, yo tenía el cheque que debía cobrar y yo le digo al taxista, me acuerdo que había tomado un taxi de la casa para el trabajo y le digo al taxista, por favor, deténgase porque mis ojos acaban de ver una colección maravillosa. Y me acerco y le digo al vendedor, ¿cómo? Me dice, esto no tiene valor. Yo le saco el cheque y le diga, mire el equivalente al cheque. Él me dice, todo el cheque. Yo te dejo la Mm. colección completa. Esto no lo vas a encontrar así nomás. Y yo me compro todita la colección completa. Y justamente la tesis es que vuelco mi pensamiento en José Ortega y Gasset. Y bueno, esa frescura, esas ideas, esa genialidad. Y muy en paralelo, yo no dejaba de lado porque decía, qué pena que no encuentro obras publicadas de García Vaca y que hayan sido divulgadas, que se apoye la divulgación de su obra y que todos también nos acerquemos a lo que él ya en su momento había escrito. Entonces, yo me quedé solamente con una obra. No sé si en digitales debo haber encontrado dos, tres más, pero desde ahí siempre hubo un seguir. Ahí es que accedo a tu canal de YouTube. Mm. Empezamos a escuchar el trabajo de tu canal. No, yo dije, esto es una cosa maravillosa. Entonces, cosas del destino. Ya no estaba el video anterior que me mencionas, Jonathan, pero empecé a encontrar tu trabajo y dije, wow, acá sí hay un trabajo más serio, un trabajo que está continuando la obra del maestro, está haciendo un poco de justicia. Y bueno, que esto se conozca en América Latina, se conozca en Iberoamérica, los países, igual yo creo que en Europa se debe conocer, porque de alguna de otra forma estamos frente a un filósofo que al día de hoy tiene vigente muchos de sus pensamientos, de sus ideas y de sus escritos con el transcurrir del tiempo. Entonces, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, el equipo de trabajo, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, ya habíamos dialogado sobre esta posibilidad de tu presentación, de tener un contacto con tu persona. Y para nosotros, todo un honor y todo un privilegio tener esta primera oportunidad, Jonathan, y esos estudios maravillosos que vienes haciendo en doctorado para esta tesis, que próximamente lo darás a presentar. Y desde ya, ¿no? El instituto siempre va a tener las puertas abiertas, porque nosotros Total. también tenemos una preocupación de que los estudios de la técnica, los estudios de la tecnología, de la filosofía en el amplio sentido de la palabra, puedan difundir para que podamos pensar, ensimismarnos, meditar, reflexionar por todo lo que nos acontece
Y hay de aquellos que no conocen su historia, y hay de aquellos que no han leído solamente por mencionar a Ortega y a García Vaca. Correcto. No, no, por favor. Entonces, Yo te voy a hacer llegar esa entrevista que está escrita y en lo que publique, mira, hace, no sé, ya puede ser un mes, entregué a la revista de Hispanismo Filosófico, una revista muy importante que difunde pues la tarea filosófica antigua y presente de la filosofía hispanoamericana, un, una nota sobre Ortega y Gasset y García Vaca, es decir, yo pongo a dialogar a ambos filósofos acerca de eh, la naturaleza humana, acerca de la visión que tienen ambos acerca de la técnica, ¿no? Y de la naturaleza humana. Entonces te voy a hacer también llegar eso en lo que lo publiquen para que lo tengas porque es un trabajo interesante. De hecho, es de las pocas veces, yo creo que de las pocas, muy pocas, y lo digo muy humildemente, en las que se ponen a dialogar a García Vaca con Ortega, ¿no? Eh, y además de eso, pues yo estoy sumamente o gratamente sorprendido de encontrar a personas como tú y a ti en particular con toda tu apertura y entusiasmo también por conocer más de García Vaca, por adentrarte en esto, porque ya te digo, García Vaca está mínimamente difundido. Casi siempre que estamos en algún congreso, que estamos en eh, algún simposio, pues hablamos de García Vaca uno o dos, porque ahí yo tengo un compañero del doctorado que también está tratando en un aspecto a García Vaca, ¿no? Está tratando la técnica en todo el grupo del exilio y entre ellos, pues García Vaca, pero quien se dedica directamente a García Vaca soy yo de momento. Esperamos que siga más personas trabajándolo, acercándose a su filosofía. Es una filosofía interesante. Yo cuando leo a García Vaca, de verdad que siento que está escribiendo en la actualidad. Igual cuando lees a Ortega, tú que lo conoces muy bien, pues te das cuenta que tienen una vigencia cada día más real. definitivamente, la tesis de maestría y la tesis de doctorado, que yo lo llevo en el campo del ámbito educativo, yo Ujú. hablo de Ortega. Yo definitivamente hablo bastante de Ortega, pero en García Vaca, como te digo, la limitación que teníamos es, no había en físico sus libros, sus obras. Yo me dediqué a buscar lo poco que se encontró y lo poco que utilizamos, pero no, desde ya, mira, que te adelanto, es más, te adelanto, así como que en este segundo año en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial vamos desarrollando ya 10 programas, todas diferentes en base a inteligencia artificial, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Desde ya yo te lanzo esta propuesta, si no es en este medio año, en el próximo año, hacer un ciclo solamente referente al pensamiento de Juan David García Vaca. Sería genial, Los David. actos por justicia en el aspecto académico, intelectual de estos pensadores clásicos y atemporales tiene que darse. Si las cosas se dan porque nos conocimos, y yo creo que lo importante a todo esto, como hacemos en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es democratizar, divulgar, difundir y comunicar oportunamente el pensamiento de estos genios. Se tiene que conocer. Y desde ya te planteo un ciclo exclusivamente
en toda la obra, en todo el pensamiento de Juan David García Vaca. Es un reto y es un desafío. Yo siempre respeto tus momentos, tus tiempos en el estudio, en tus labores, tu vida personal, la vida de uno mismo como tal, ¿no? Entonces, cosas de la vida, realmente cosas de la vida, porque cuando también hacíamos ese trabajo, yo le escribo a Fernando Broncano. Correcto. Estamos hablando, pero de Increíble años. filósofo de la técnica. Yo me acuerdo, la primera obra que de él accedo es a mundos artificiales. Ujú. Entonces, en el instituto se nos ha presentado hace 2, 3 meses, debe ser, el transhumanismo del maestro, de Antonio Lleguet. Por eso te digo, nosotros tenemos una preocupación ahí. No, es genial, genial. Y como sabes, la segunda parte, digamos, la de qué es cuerpos inadecuados. Definitivamente, definitivamente, su segundo libro, el más conocido en el mundo, y haber tenido un diálogo con el maestro, una presentación maravillosa en vivo que hemos coordinado, y va a haber la oportunidad, doctor, que usted también pueda tener ello. Entonces, desde ya, yo le propongo a usted realizar un ciclo sobre la obra El pensamiento de Juan David García Vaca como un acto de justicia, como un acto de justicia. Por favor, si me permite, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 en el seminario internacional que nosotros realizamos, que tuvo como título El transhumanismo dentro de la filosofía de García Vaca. Estuvo a cargo la presentación del magíster Julfred Jonathan González Ramírez, quien es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Nos acompaña él desde España, este trabajo que viene realizando él por sus estudios, y desde ya el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, un agradecimiento total a esta maravillosa presentación. Las puertas del instituto quedan abiertas permanentemente y constantes para usted. Desde acá de Lima, Perú, le hacemos llegar un abrazo muy fuerte y muchas gracias, maestro. Muchas gracias a esta ponencia maravillosa, a estos estudios que viene realizando. Y bueno, solamente decir gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy agradecido con vosotros por el espacio, por el tiempo, por la disposición y, e insisto, por el entusiasmo. Gracias, doctor Daniel. Ha sido un gran placer para mí estar aquí contigo.